No. No. La segunda charla de sensibilización que tiene el nombre Cómo educar en familia con enfoque de género. Hoy nos acompaña Tomás Ojeda, que es psicólogo experto en temáticas de género de la Fundación Factor Diverso. Así que sé que él también va a hacer su presentación y yo la verdad que quiero darle todo el tiempo necesario para esta entretenidísima charla que vamos a tener hoy. Así que agradecer el tiempo que se ha dado cada uno para acompañarnos en esta actividad y los dejo entonces con Tomás. Perdón, antes de pasar a Tomás, algunas reglas de convivencia, ¿cierto? Tecnológica, les pido audios apagados, les pido que aquellos que tengan preguntas las puedan ir colocando en el chat. Nosotros al final vamos a dar un espacio para revisarlas y por supuesto contestarlas. Así que ahora sí, sin más que decir, dejo a Tomás Ojeda. Hola Tomás. Hola Karen, muchas gracias por la presentación, la invitación también de poder estar y compartir con ustedes este espacio en la mañana para poder profundizar y conversar acerca de temas que me imagino a más de alguna persona le resultan al menos importantes porque se encuentran quizás en un momento de sus vidas a cargo de la crianza o el cuidado de otras personas, porque son mamás, papás, porque quizás están al cuidado de otros niños, niñas o adolescentes, y porque también para nosotros como adultos y adultas estos son temas que sin duda aparecen una y otra vez, son temas que se discuten a nivel político, son temas que han estado presentes en las distintas organizaciones también desde hace ya varios años, así que y entiendo también que en la universidad ustedes han estado también trabajando esto se enmarca también dentro del contexto de conversaciones más amplias que han estado teniendo sobre temas de equidad, así que de alguna manera espero poder contribuir y sumarme a esos esfuerzos que se han venido haciendo, así que muchas gracias y con eso también parto yo con la presentación. Aquí está el título, vamos a andar navegando, ¿no es cierto?, en estos distintos desafíos que tienen que ver con educación, temas de crianza, y la pregunta de cómo pensar los temas de equidad, igualdad, aplicados al contexto de los cuidados, en el espacio familiar, en el espacio de las relaciones ¿no es cierto?, interpersonales que tenemos con amigos, amigas, parejas, etcétera, etcétera. Y antes quizás de partir con la presentación misma, algunas instrucciones súper sencillas, sumándome también a lo que comentaba Karen, importante ojalá mantener los micrófonos en silencio, salvo quizás al final cuando tengamos momento de responder preguntas, si alguien quisiera formularlas en voz alta, ahí podemos dar la oportunidad de poder activar los micrófonos. La idea es tener una conversación durante una hora, dejando 10 minutos al final de preguntas. Tenemos poquito tiempo, este es un tema que es súper amplio, así que intentaré hacerlo lo más ajustado posible y haciendo justicia también a la complejidad de esta temática. Recalcar que tienen todos y todas la oportunidad de dejar en el chat mientras la presentación vaya ocurriendo, pueden dejar sus preguntas, comentarios, muchas de esas preguntas, ahí Karen me va a ayudar en el fondo a recogerlas Sí. y poder, ¿no es cierto?, juntarlas al final. No me llega. Hay un micrófono prendido, ahí se apagó. Eso, entonces los y las animo a que puedan participar de alguna manera, ya sea en el chat o guardando sus preguntas, inquietudes al final. Algunas palabras breves respecto de quiénes somos y quién soy yo. Lo primero es hablarles un poquito acerca de Factor Diverso. Factor Diverso es una consultora que nació ya hace algunos años al alero de la Fundación Iguales, que es una organización de la sociedad civil que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en Chile. Y Factor Diverso surge en respuesta a una inquietud cada vez más creciente de distintas instituciones,
espacios laborales, ¿no es cierto?, de ir haciendo realidad en sus distintas culturas institucionales los valores de la diversidad, la inclusión, igualdad y no discriminación en temas de género, así como también respecto de otras variables que son igualmente importantes. Y desde ese momento, hay un micrófono prendido por ahí, y desde ese momento entonces, Factor Diverso se ha comprometido a poder acompañar el proceso de transformación cultural de las distintas organizaciones y espacios laborales para poder ir implementando y hacer realidad muchas veces el ideal y los valores, ¿no es cierto?, de la igualdad, el respeto, y en este caso en particular aplicado a los temas de género. ¿Quién soy yo? Algo ya comentó Karen al comienzo. Soy psicólogo clínico de formación. Estuve trabajando durante varios años como psicoterapeuta en Santiago, en Chile, y el año 2015 me vine a estudiar a Reino Unido. En este momento estoy en Londres, donde hice una formación larga inicial en temas de género y políticas públicas, y me especialicé y terminé hace ya casi un año mis estudios doctorales, donde estuve mirando de manera específica los temas de salud mental en relación a la comunidad LGBTIQ+, en Chile, y hoy día me encuentro trabajando en un postdoc también aquí en una universidad, que me ha permitido poder seguir profundizando en algunos de estos temas y mis vínculos también con Chile y con parte de la comunidad aquí en Reino Unido. Este es un tema que me apasiona mucho, los temas de género en general, los temas de diversidad e inclusión, y espero desde ahí poder compartir mi experiencia y aprender también con ustedes. Así que los y las invito nuevamente a que se sientan muy libres de compartir inquietudes, comentarios, y que en la medida de lo posible podamos ir también conociéndonos en una dimensión de la vida y en una preocupación de muchos y muchas que quizás no han tenido la ocasión hasta hoy quizás de conversar entre ustedes o de compartir. Así que ojalá que este sea un bonito inicio de un proceso. 3 son los objetivos de esta mañana. Me interesa, ojalá, poder, ¿no es cierto?, facilitar un espacio de formación para ustedes, donde podamos, ¿no es cierto?, aprender algunas definiciones, algunos conceptos. Y respecto de esto, creo que es importante señalar que, y así como con cualquier instancia de formación como esta, ¿no es cierto?, ustedes son una comunidad de profesionales que es diversa, y diversa en relación a muchos factores y elementos, y entre ellos también diversas respecto de los conocimientos que tienen. Los conocimientos que tienen en este caso respecto a los temas de género, respecto a los temas de familia, de crianza, y en ese sentido puede que para algunos y algunas esta sea una sesión, ¿no es cierto?, que los va quizás desafiar o exponer por primera vez algunos conceptos, algunas, ¿no es cierto?, definiciones, realidades, que quizás para otros y otras sea algo que ya han tenido la ocasión de revisar antes, que en razón de sus trabajos, de su expertise, de su relación, ¿no es cierto?, con la sociedad civil quizás, han podido discutir también ampliamente, y en ese sentido creo que es importante poder, ¿no es cierto?, acoger esa diversidad de experiencias de conocimiento y respetarnos también en las diferencias que podamos tener en ese sentido, y para mí también es una oportunidad de aprender, como les decía al comienzo, de lo que ustedes puedan traer a este espacio. Entonces ese como un primer objetivo, y además como algo importante en términos del encuadre de esta conversación, para que ojalá podamos entre todos y todas tener una mañana bien productiva. Un segundo objetivo tiene que ver, y está muy vinculado con el primero, ¿no es cierto?, tiene que ver con poder hacernos conscientes e identificar las distintas creencias, mandatos culturales, prejuicios, estereotipos que existen respecto de los temas de género, porque vamos a ver que hacernos conscientes de eso de alguna manera nos ayuda a poder repensar nuestra práctica profesional, nuestra actitud hacia la crianza y el cuidado, y en ese sentido es importante poder tener ese elemento o esa etapa más reflexiva dentro de este proceso de aprendizaje en temas de género. Y por último, y esto es parte del mismo ciclo, ¿no es cierto?, ojalá que esto pueda contribuir a generar instancias reflexivas que ojalá puedan continuar más allá de estos 60 minutos de encuentro que tendremos hoy día.
Estos son los objetivos, ya está la propuesta ahí en la mesa, ojalá que podamos aprovechar y hacer el mejor uso del tiempo aquí entre todos y todas. Entonces la primera pregunta, y aquí necesito que me ayuden, les quiero preguntar a los casi 35 personas que están hoy día conmigo aquí en esta conversación, si me pueden ayudar a responder esto. Entonces, ¿cuáles son las asociaciones que surgen en relación a qué significa educar en igualdad de género? Cuando ustedes escuchan esta frase, ¿no es cierto? ¿Qué ideas, qué cosas se imaginan? Y para eso, los y las invito a que puedan ir respondiendo esta pregunta y compartiendo sus distintas asociaciones, ideas, etcétera, en el chat. Entonces, quien quiera, ¿no es cierto?, lanzarse, ahí siéntanse con mucha libertad, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Aquí la idea es lanzarse con lo primero que surja, lo que saben, lo que les ha tocado experimentar. Entonces, ¿qué significa esto de educar en igualdad de género? Aquí ya tenemos las primeras respuestas. Respeto y derechos para todos por igual. Vamos a dar algunos minutitos más para que se vayan atreviendo a compartir ahí su respuesta. No tiene por qué ser algo muy sofisticado ni complejo. Lo primero que se les ocurra. Derecho y respeto. Equidad. Que la crianza y los cuidados sean una labor compartida. Derecho, respeto, equidad para todos y todas. Que las labores domésticas puedan ser ejercidas tanto por hombres y mujeres. Muy parecido a la idea anterior, ¿no es cierto?, de corresponsabilidad, de coordinación, ¿no es cierto? Niños y niñas son capaces de poder hacer, ¿no es cierto?, las mismas cosas. Que el foco del aprendizaje esté en las responsabilidades y no tanto en los roles. Evitar sesgos. Educar y educarnos sin observar de manera sesgada el género como un elemento relevante a la hora de pensar todas estas cosas. Crecer y formarnos. La educación también en relación a, ¿no es cierto?, cosas tan cotidianas como los juguetes, los juegos, colores, ¿no es cierto? Nuevamente esta idea de la participación igualitaria en los temas de crianza. Antes apareció la idea de las labores domésticas, los cuidados. El poder relacionarnos desde la equidad. Educación en general. Es interesante que esta es la segunda vez que me toca hacer este taller, obviamente con una organización distinta, con un espacio institucional diferente, y aún así aparecen ideas que algunas se repiten, otras son novedosas. Qué interesante ir viendo cómo se van siendo superponiendo ahí las cosas que ustedes consideran importantes. Entonces apareció mucho aquí para hacer una recapitulación, el énfasis en la idea del respeto, el derecho en equidad, en igualdad para todos, todas, la corresponsabilidad en las labores de cuidado, de crianza, que tanto niños y niñas puedan tener acceso a las mismas posibilidades, que el género no sea una limitante al momento, ¿no es cierto?, de pensar los temas de educación y ahí podemos agregar, ¿no es cierto?, para pensar cualquier cosa al final. Yo creo que con eso estamos muy bien para partir. Así que les agradezco a todas y todas quienes pudieron compartir aquí sus ideas. El chat está abierto, así que si siguen surgiendo ideas, siéntanse con libertad de agregarlas ahí a la lista. Entonces, con ese primer, ¿no es cierto?, barrido que recoge un poquito los conocimientos y aprendizajes que ustedes ya traen, ¿no es cierto? Como que de alguna manera yo no pregunté directamente por el género, pero sin duda que aquí aparecen varios elementos que son importantes a la hora de pensar
¿qué sería esto de la perspectiva de género? ¿No es cierto? Porque aquí lo que nos convoca es pensar el género aplicado a la educación y la crianza, y creo que es importante al menos poder ofrecer una aproximación a esto. Y digo aproximación porque respecto a estos temas se ha estudiado y se ha dicho mucho. Esta es la definición que a mí me hace más sentido, pueden haber varias. Entonces, por perspectiva de género estamos pensando en un enfoque, una forma de aproximarnos a la realidad que tiene la ventaja, diría yo, respecto de otras perspectivas o de otros enfoques, que nos permite, ¿no es cierto?, poder identificar y analizar críticamente las desigualdades que se establecen en razón de la diferencia sexual o en razón de la diferencia que existe entre ser hombre y ser mujer. Hay veces, y eso es algo que va a aparecer de manera repetida en esta sesión, hay veces que la diferencia en razón de género establece lo que algunas autoras han denominado como, ¿no es cierto?, desigualdades, jerarquías, respecto del acceso, respecto de los cuidados y respecto a todos los elementos que ustedes también fueron compartiendo al comienzo en el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces la perspectiva de género nos permite poder visibilizar las prácticas, los mensajes que producen y habilitan esas diferencias. Diferencias que producen desigualdades, jerarquías, ¿no es cierto? Que establecen distintas valoraciones, que establecen diferencias respecto a las capacidades que tienen unas personas y otras, respecto del tipo de juguetes o de colores, a propósito de lo que mencionaban algunos, ¿no es cierto?, que son propios de uno u otro género, etcétera, etcétera. Y uno de los principios importantes de esta perspectiva tiene que ver con el de igualdad, y eso es algo que muchos de ustedes también rescataron en el ejercicio anterior. De base, en la idea de perspectiva de género que estoy trayendo hoy día, está la idea de pensar el género desde una lógica relacional, es decir, el género no es algo que las personas como individuos tienen, sino que es algo que se entiende, explica en relación a otras personas. En mi caso, mi ser hombre, la masculinidad, ¿no es cierto?, me hace sentido a mí y me entiendo a mí mismo como hombre en relación a cómo las otras personas me ven, cómo las otras personas me tratan, cómo las otras personas se relacionan conmigo, con el tipo de privilegios, el tipo de accesos, el tipo de obstáculos, ¿no es cierto?, que la sociedad o la cultura impone en razón, en este caso, de ser hombre. Y también las limitaciones que a veces aparecen al no ser lo suficientemente hombre o no ser lo suficientemente masculino según los estándares, ¿no es cierto?, culturales o sociales del lugar donde yo vivo. Esa es la idea del género desde una perspectiva relacional. Entonces nosotros somos individuos en relaciones que son dinámicas, que cambian, que no son estáticas, y nos comprendemos a nosotros y a nosotras mismas en función de los vínculos que establecemos con otras personas. Y otro elemento importante de la perspectiva de género tiene que ver con que al analizar críticamente cómo se producen y cómo se habilitan, ¿no es cierto?, diferencias que producen desigualdad, está a la base la idea del poder. Que cuando miramos las relaciones estamos pensando que existen muchas veces asimetrías, que cuando se establecen jerarquías en función de las cosas que pueden o no hacer hombres y mujeres, eso nos habla también de cómo actúa el poder en los vínculos, en el acceso a las instituciones, en el acceso, ¿no es cierto?, a los sueldos cuando estamos pensando, ¿no es cierto?, en esa dimensión, en el espacio laboral, etcétera, etcétera. Entonces, igualdad, el género desde una perspectiva relacional, y cómo al mirar, ¿no es cierto?, los distintos espacios en los que nos movemos, podemos también entender cómo funciona y opera el poder. Y ahora les quiero mostrar un video súper educativo, a mi juicio, que nos permite entender algunos de estos principios aplicados al campo de la educación escolar, ¿ya? Y este es un video que elaboró un proyecto de investigación en curso en la Universidad Católica de Chile, que ha estado mirando cómo se produce y reproduce la desigualdad en el espacio escolar, en la sala de clase,
Y este video sintetiza años de investigación, de trabajo etnográfico y de observación en aula, y creo que nos va a ayudar a poder, ¿no es cierto?, entender y mirar cómo esto se aplica, al menos al espacio escolar. Y después vamos a pensar, entre todos y todas, cómo esto se lleva al ámbito de la crianza. Entonces vamos aquí con el video. ¿Cómo es que nos hemos acostumbrado a vivir o ser testigos de discriminación de género? ¿Es posible que estemos promoviendo diferencias e inequidades de género en la escuela sin darnos cuenta? En la escuela, los procesos de diferenciación e inequidad de género pueden tomar distintas formas. Por ejemplo, se asume que los niños son naturalmente hábiles para algunas cosas, mientras que las niñas para otras, y que estas diferencias son complementarias. Lo que nos lleva a creer en estas diferencias y promoverlas activamente durante todo el ciclo escolar. Y es que podría parecer que estos procesos no tienen consecuencias, o incluso son vistos como positivos, como cuando decimos que las niñas son más responsables, ordenadas y limpias que los niños. Pero si miramos con atención, podemos notar que existen consecuencias concretas, discriminatorias e injustas que son generadas en espacios educacionales. La diferenciación de género ocurre todo el tiempo a nuestro alrededor. Es como un ruido ambiente del que ya ni siquiera somos conscientes. A veces logramos identificar algunos de estos procesos y entendemos lo dañino que es, pero mientras nos enfocamos en él, otros procesos están ocurriendo y produciendo inequidad de diferentes formas que no alcanzamos a identificar. ¿Por qué tenemos que insistir en que los hombres son distintos a las mujeres y para qué necesitamos esa diferencia? La norma de género binaria es la forma en que nos han enseñado a ver el mundo. Tiene agencia e impacta todos los aspectos de nuestra vida, produciendo discriminación y desigualdad. Y por eso debe ser puesta en cuestión. ¿Cómo es? Perdón, no sé cómo está aquí. Ahí está. Bueno, ahí hay un ejemplo súper concreto. Yo estoy muy consciente, estoy haciendo esta charla en una universidad, ¿no es cierto? Muchos de ustedes trabajan y están más familiarizados que yo con el espacio educativo, ¿no es cierto? Quizás no necesariamente con las escuelas o los colegios, pero sí al menos con la educación, como un espacio que eventualmente, así como la familia, así como el trabajo, ¿no es cierto? Reproduce muchos de estos sesgos, muchas de estas situaciones de discriminación que ustedes mencionaban al comienzo y que aquí el video, ¿no es cierto?, intenta plasmar y poner de manera más concreta y específica. Y desde aquí les quiero pedir nuevamente que me ayuden a pensar cómo aplicamos o cómo pensamos las ideas que vimos en el video y cómo las llevamos al ámbito de la crianza y de los cuidados. Entonces, para eso les quiero pedir que ingresen a menti.com, lo pueden hacer a través del computador. Si por alguna razón tienen bloqueado el acceso desde el computador, pueden hacerlo desde sus teléfonos, y que ingresen ahí el código que aparece aquí en pantalla. Lo voy a dejar proyectado, perdón. Cuando lleguen a esa... ahí a la página de Menti se van a encontrar con esta pregunta: ¿cómo llevamos estas ideas al plano de la crianza? ¿Y qué ejemplos quisiera compartir? Voy a poner nuevamente aquí el código. Entonces lo primero que van a ver es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo aplicamos esto al plano de la crianza? ¿Y qué ejemplos quisiera compartir? Ahora somos un poquito más, casi 40, así que espero ansiosa y ver varias de sus respuestas y ver cómo se llena el mapita. Aún no hay nadie participando. Vamos, vamos.
Ahí están apareciendo las primeras respuestas. No voy a ponerlas para no sesgar ahí a nadie con las respuestas. Voy a anotar el código en el chat, por si eso ayuda. Van 2 respuestas. Vamos, vamos. Las voy a proyectar mientras para que las vean. Siete respuestas, muy bien. Muy buenas respuestas. Voy leyendo algunas en voz alta y ustedes las pueden ir mirando también, pero... Entonces, al nacer, dice alguno de ustedes, los y las niñas se caracterizan con un color, azul o rosado, muy parecido, ¿no es cierto? En los baby shower se regalan muchas veces y se hacen diferencias ahí, ¿no es cierto? Por color. Cosa rosada si es una niña, cosa azul si es un niño. Hacer que nuestros hijos apoyen o ejerzan actitudes neutras, que apoyen en todas las tareas domésticas, sin hacer excepción, a través de normas. Una forma de reproducir las diferencias, ¿no es cierto?, es que solamente las niñas sean las que tienen que ayudar en las labores del hogar y no los niños. Juegos, profesiones o materias que encasillan roles de género, lo que sin duda ha sido perjudicial, especialmente las mujeres, dicen. Vamos en 13 respuestas, lleguemos a 15, 2 más. En la casa lo que se puede hacer, dice aquí otra persona, a través de la igualdad, en la distribución de los labores, las tareas, otorgando premios incluso, como se hace en el colegio también, con ciertos refuerzos, ¿no es cierto? Muchas veces en la casa también, así como en la escuela, se cuelan nuestros sesgos, ¿no es cierto? Y aparece nuevamente la idea de los juegos. Esta acá es muy importante, así como aparece el tema de los juegos y el tema de la ropa, por ejemplo, el tema de las emociones también, el trabajo emocional. No es solamente un tema de las mujeres, ni es tampoco un trabajo femenino necesariamente. Si queremos educar en igualdad, es importante que el trabajo emocional sea también equitativamente distribuido entre hombres y mujeres. Dejar de lado el concepto que el hombre es el que ayuda en la casa, la tarea es compartida, eso también apareció al principio, ¿no es cierto? Muy bien, alcanzamos más que el mínimo que yo pensaba, 19. Muchas gracias a todas y todas quienes compartieron. Están súper claros los ejemplos, creo que incluso podríamos, ¿no es cierto?, agregar muchísimos más, pero esto creo que ya nos dan varias pistas acerca de los distintos escenarios, ¿no es cierto?, donde la norma binaria de género, que es lo que se trabajaba en el video, ¿no es cierto?, se replica, se reproduce, y cómo eso establece, ¿no es cierto?, diferencias, desigualdades. Y un poco ese es el objetivo de instancias como estas, poder evitar que se produzcan diferencias que finalmente terminen siendo perjudicando, favoreciendo a unos más que otros. Y aquí, a modo de síntesis, quizás en relación a lo que hemos estado conversando, ¿cuáles serían algunas dimensiones del aprendizaje sobre temas de género, igualdad y relaciones? ¿Ya? Y esto es pensando, ¿no es cierto?, un poco en el espacio familiar, pero también podemos pensar en cualquier tipo de relación de cuidado donde nosotros como personas adultas tengamos, ¿no es cierto?, acceso o posibilidad de acompañar la formación de
otras personas, niños, niñas, adolescentes o incluso adultos muchas veces. Entonces, si somos referentes como adultos, ¿no es cierto? Y esto es algo que lo hemos escuchado más de alguna vez, el ser referentes respecto de los temas de género tiene un impacto directo en cómo nosotros también vamos replicando ciertas prácticas de diferenciación que son generizadas. Entonces ustedes ya pusieron varios ejemplos. Entonces cuando en la casa, por ejemplo, estamos decidiendo cómo educar a nuestros hijos e hijas, una pregunta que es importante es como, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para distribuir el tema de las labores domésticas? Y no solamente respecto de qué es lo que quisiéramos que nuestros hijos e hijas hagan, sino también cómo nosotros como adultos, ¿no es cierto?, aplicamos ese principio también para nosotros. Entonces, si yo soy papá o si yo soy la mamá, ¿no es cierto?, no solamente voy a hacer las cosas que solo supuestamente hacen mujeres y solo hacen supuestamente los hombres. Si eso espero de mis hijos e hijas, también nosotros como adultos tenemos que, ¿no es cierto?, hacerlo. Lo segundo que es muy importante, y acá quizás más de algunos de ustedes, en el fondo, les va a hacer mucho sentido desde una clave más pedagógica, es que los aprendizajes en estos temas, especialmente cuando estamos pensando en el espacio familiar y cuando estamos pensando en relación con niños, niñas y adolescentes, es fundamental introducir el principio de gradualidad en los aprendizajes sobre género y sexualidad. ¿Y esto en qué se traduce? Y es súper concreto. No podemos pretender tener conversaciones, ¿no es cierto?, o grandes charlas explicatorias con niños o niñas y asumir que el tipo de conversación que estoy teniendo con ellos es el mismo que tengo con mis amigos y amigas adultas. No es el mismo respecto a los términos que ocupo, el lenguaje que ocupo, ¿no es cierto?, los ejemplos que ocupo, y porque además la curiosidad y el interés de los niños y niñas son muy distintos. Y esas claves son fundamentales para poder planificar esas conversaciones y para poder también responder las preguntas. Porque muchas veces los grandes errores en la comunicación que existe con niños y niñas respecto a estos temas tiene que ver con que no sabemos muchas veces calibrar el tono adecuado. Entonces nos confundimos y pensamos que en realidad no sabemos qué responder porque nos estamos imaginando un tipo de respuestas o de incluso muchas veces una tremenda teleserie en nuestras cabezas que muchas veces no se corresponde con la inquietud o la curiosidad que tienen los niños y niñas. A veces porque escucharon la palabra, ¿no es cierto?, género, o la palabra gay, o la palabra, ¿no es cierto?, sexo, en la televisión, en la prensa, etcétera, y no porque necesariamente estén realmente interesados en saber lo que significa, porque realmente, ¿no es cierto?, están haciendo algo que implica esos conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos acceso al origen de esa pregunta, cuál es la curiosidad, qué es la gatilla, eso nos da muchas pistas para saber cómo abordarla. Y eso nos habla mucho de este principio de gradualidad. Entonces, traer al presente, en el fondo, la edad y el momento evolutivo de ese niño, niña, adolescente o adulto. Y tercero, hacernos conscientes que en todo este proceso de comunicar, de, ¿no es cierto?, enseñar, de acompañar, vamos a estar también lidiando con estas guiones, ¿no es cierto?, estas ideas que hemos aprendido, con las que hemos sido socializados, con las que fuimos criados, que forman parte de la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que estamos, y que de alguna manera permean todo tipo de vínculos y relaciones que tenemos. El hogar, la universidad, en los lugares de trabajo, la calle, el transporte, etcétera, etcétera. Y es importante hacernos conscientes de la existencia de estos elementos al momento de pensar cómo tener estas conversaciones y ver en qué medida eso ha estado permeando también cómo nosotros pensamos respecto a estas temáticas. Y este es un concepto que, bueno, ha aparecido muchísimo en las respuestas que ustedes han ido dando en el Menti y al comienzo, ¿no es cierto?, en el chat, que tiene que ver con esto de los roles, ¿ya? Y lo que es súper claro, al menos desde la investigación en ciencias sociales y en humanidades, especialmente en temas de desarrollo evolutivo, ¿no es cierto?, es que la conciencia que tenemos respecto de nuestro género, respecto del ser hombre o ser mujer, es un tipo de certeza muchas veces que aparece muy tempranamente en el desarrollo humano. Estamos hablando de que niños, niñas a la edad de 2 o 3 años saben perfectamente, en el fondo, que son niños o son niñas, que hay ciertas cosas que son de niños y niñas, ciertas cosas que son socialmente calificadas como masculinas o femeninas, y ese es un aprendizaje gradual
que va ocurriendo no solamente en la relación que tienen con sus papás, sus mamás, sus hermanos en la casa, en el jardín infantil y con el resto de los espacios con los que interactúan, sino que además esto es algo que se va reforzando muchas veces en esos distintos espacios también. Porque como les decía, si el género es una dimensión de análisis que es relacional, entonces hay que pensar cómo esta construcción de la identidad, que aparece de manera muy temprana en el desarrollo humano, supone muchas veces el vínculo y la interacción con otras personas, para ir confirmando si lo que yo siento respecto a mí mismo es efectivamente lo que otros dicen que soy. Si yo me siento y creo que soy un niño, ¿no es cierto?, desde que soy pequeño, probablemente el resto de las personas van a tratarme como tal. Y ahí pueden aparecer desencuentros muchas veces, ¿no es cierto? Y lo que es más preocupante, y por eso es relevante tener este tipo de conversaciones desde que niños y niñas son pequeños, es que junto con la conciencia, ¿no es cierto?, del género y de mi identidad, ¿no es cierto?, como hombre o mujer, empiezan a aparecer muchas veces también ciertas prácticas que son discriminatorias y que muchas veces conducen, cuando los niños son más grandes, ¿no es cierto?, y empiezan ya a estar escolarizados, pero uno también los ve incluso en edades más tempranas, distintas prácticas de bullying, de discriminación. Porque si yo tengo muy claro y soy muy consciente, ¿no es cierto?, de qué cosas son de hombres y de mujeres, probablemente si veo a otros niños o niñas haciendo cosas que supuestamente no deberían hacer, voy a tratarlos mal. Los voy a discriminar, no me voy a querer juntar con ellos, ¿no es cierto? Y estas son cosas que lamentablemente uno ya empieza a ver y aparecen tempranamente en el desarrollo. Y eso está atravesado también, ¿no es cierto?, como veíamos antes, con esta idea de los mandatos culturales, estos guiones que aprendimos, que traspasamos, que se reproducen en estos espacios, en el espacio escolar, en los espacios varios de cuidado que tenemos, en las interacciones cotidianas con las personas. Y eso también va sedimentando muchas veces lo que se conoce como estereotipos y prejuicios, ¿no es cierto? Esta actitud que muchas veces empezamos a tener respecto de quienes son más o menos femeninos, más o menos masculinos, ¿no es cierto? Y cómo eso se va traduciendo muchas veces también en prácticas de violencia, discriminación, o simplemente para efectos de la persona, ¿no es cierto? La sensación de que hay algo malo, de que soy inadecuado, de que esta forma que tengo de ser hombre parece que no es la mejor. ¿Y por qué no? Porque el resto no quiere jugar conmigo, porque el resto no me dejó invitar a su casa, porque incluso en mi casa, cuando mi papá me invita a jugar fútbol y digo que no me gusta, siento que se desilusiona, siento que no lo pasa bien conmigo, etcétera, etcétera. Estoy pensando, ¿no es cierto?, desde la lógica de un niño o una niña. Pero eso también tiene sus equivalentes en la adolescencia y en la adultez. Y quizás para reforzar estas ideas, yo creo que puede ser bueno escuchar desde la boca de los mismos hombres, ¿no es cierto?, a lo largo del ciclo vital, cuáles son los distintos mandatos, frases, estereotipos, en fin, que les han dicho, que han escuchado, respecto a qué significa ser hombre, qué sería la masculinidad. Vamos a escuchar este primer video sobre lo que han escuchado hombres. Boys don't play with dolls. Pink is a girl's color. Boys don't cry. Wow, you're so strong. You got hit by a girl? You throw like a girl. What are you, gay? Don't be such a pussy. You don't watch football? You're such a mama's boy. You're so scrawny. He can't even grow a beard. Are you more of an ass man or a boob man? Dude, you're still a virgin? Nice guys finish last. Hit it and quit it. Boys will be boys. It's a pretty colorful cocktail you've got there. You're so sensitive for a guy. Dude, are you on your period? Between you and your boyfriend, who's the man? Sorry, I don't date short guys. Well, you slept with her? Don't sleep with a virgin. They get clingy. You can't make a hoe a housewife. You're gonna let that guy talk to your girlfriend? Now you gotta fight him. Don't be a little bitch. Stop being such a fag. Man up. You're gonna see Adele in concert? You cry during movies? You're gonna let her talk to you like that? She has you whipped. You're the nurse? I thought you were the doctor. Have you ever done a day of real work in your life? Your wife's not taking your last name? Do you mind that she makes more money than you? Isn't that emasculating? So, you're just a stay-at-home dad. You gonna let your son take dance class? All men cheat. They're programmed that way. Nice car.
Overcompensating for something? You better keep that daughter of yours locked up. You do the cooking? I see who wears the pants in your marriage. Can you even get it up? He was from a time when men were men. Y ahora vamos a ver las frases que han escuchado las mujeres. Don't be so bossy. Your dad will have to chase the boys away when you're older. You look so pretty. He picks on you because he likes you. You need to wax your eyebrows. Don't wear that to school. You're gonna distract the boys. Oh, you like video games? The boys must love that. Don't be a slut. No guy wants to have sex with a virgin. How much did you have to drink that night? Well, what were you wearing that night? Why are you getting so emotional? Stop being such an attention whore. Don't be so bitchy. Stop being so dramatic. It must be that time of the month. You'd be really pretty if you just made an effort. You'd be much prettier if you smiled. You're so exotic. Where are you from? Nice rack. I was just trying to give you a compliment. You don't want to go out with me? You're ugly anyway. Is that all you're going to eat? You eat a lot for a girl. You drink whiskey? You like football? Your drive is kind of intimidating. What war on reproductive rights? Can women have it all? Are you like a feminist? Oh, you travel alone? Is that like an eat, pray, love thing? Always a bridesmaid, never a bride. You don't want kids? Aren't you worried you won't be fulfilled? Your biological clock is ticking. You're not taking your husband's last name? You don't even look like you had a baby. Are you planning on working after the baby's born? You'd be so bored at home. You're going to let someone else raise your kids when you go back to work? Does your husband mind that you make more money than him? Your husband cooks dinner? You really have him well trained. You're dating a younger man? You're such a cougar. He traded her in for a younger model. You should feel grateful you were catcalled. Do you feel fulfilled that you were just a stay-at-home mom? Isn't that outfit a little young for you? You still wear makeup. How adorable. You must have been beautiful when you were younger. Bueno, me imagino que si abriéramos el micrófono, ¿no es cierto?, tuviéramos un espacio quizás medio catártico, quizás, de poder compartir las distintas frases que nos han dicho, si nos vemos reflejados, ¿no es cierto?, en las cosas que dijeron estos hombres y mujeres, es muy probable que hayan mucha sintonía, que aparezcan nuevas cosas. Es interesante ver el elemento, ¿no es cierto?, transcultural incluso. Es un video que se hizo en Estados Unidos, independientemente del país, ¿no es cierto?, podemos reconocernos en muchas de estas frases, y eso habla de que este elemento, ¿no es cierto?, cultural de los estereotipos y prejuicios es algo que de alguna manera nos acompaña, no solamente independientemente del lugar donde estamos, sino también independientemente de la edad. Y esto es algo que acarreamos desde que somos pequeños y pequeñas hasta que somos adultos. Pero lo bueno es que instancias como estas, ¿no es cierto?, nos van a permitir, ojalá, poder interrumpir esa cadena, al menos. Y quizás esto también es un poco evidente a propósito de lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Es el salto que es preocupante y que de alguna manera forma parte de las estrategias de prevención y muchas de las políticas en igualdad y equidad de género tiene que ver con poder evitar, ¿no es cierto?, algunas de las consecuencias. Algunas de las consecuencias que tiene, ¿no es cierto?, el no parar ni interrumpir, ¿no es cierto?, las distintas desigualdades que se producen en función de quiénes somos. Una de ellas tiene que ver con el sexismo, otra tiene que ver con el bullying, ¿no es cierto?, que ya ha aparecido bastante y que es algo que preocupa mucho a papás y mamás hoy día. Y también, por cierto, la sensación de inseguridad que cuestiona el sentido de uno mismo también. Entonces el desarrollo de la autoestima, el desarrollo de la identidad, ¿no es cierto? Si estoy permanentemente dudando de mis capacidades, si permanentemente dudo respecto de si estoy haciéndolo bien o mal, eso sin duda que va a interferir mucho en las posibilidades que tengo de proyectarme incluso, y de pensarme como profesional, como una persona capaz, ¿no es cierto?, hábil, etcétera, etcétera. Aquí hay varios elementos que han aparecido. Nunca está de más reforzar, ¿no es cierto? Clave para pensar los temas de género en la crianza y el acompañamiento en el desarrollo de otras personas tiene que ver con repensar cómo estamos aproximándonos al tema de los cuidados.
Y también el autocuidado. Entonces, ¿quiénes son las personas que suelen ser muchas veces las preocupadas, ¿no es cierto?, de su salud, de su higiene, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las personas que están más acostumbradas a ir al doctor? ¿Son mensajes que reciben de manera igualitaria hombres y mujeres, niños y niñas? Yo diría que no. Al menos no fue mi experiencia en mi familia. El tema de la expresión de género, ¿no es cierto? ¿Cómo se expresa mi ser hombre, ser mujer? O cómo se expresa incluso en el caso de quienes no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Y ya vemos, ¿no es cierto?, cómo el tema de los colores, la ropa, los juegos son clave en ese proceso. ¿Quiénes son los que hacen el trabajo emocional y cognitivo? ¿Quiénes son las personas que son más buenas, entre comillas, para conversar, para ayudarnos a digerir las cosas? Y quiénes son usualmente a los que se les delega el trabajo cognitivo, el trabajo intelectual, racional, ¿no es cierto? Ahí también hay diferencia. El tema de la gestión del riesgo, y esto es súper importante, especialmente quienes de ustedes tienen hijas o hijos adolescentes o desde sus propias adolescencias. El tema del riesgo, ¿no es cierto? El salir en la noche a un carrete, a una junta, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que reciben el mensaje de llámame cuando llegues, llega con alguien, no llegues solo, sola, ¿no es cierto? O incluso el riesgo permanente de que uno no sabe, ¿no es cierto?, si es que voy a llegar o no. Sabemos que eso tampoco se distribuye de manera igual, y que hay personas que tienen la responsabilidad, ¿no es cierto?, de esa gestión del riesgo, de cuidarse, de protegerse, como si fuera responsabilidad de ellos y de ellas, muchas veces, la mayoría, ¿no es cierto?, el que no las violen, el que no les hagan nada a la noche, etcétera, etcétera. Y eso es algo que uno perfectamente puede interrumpir y que puede educar. Y por otro lado, el tema del uso del espacio, el lenguaje, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que suelen usar más el espacio? El espacio para hablar, para sentarse, las clásicas imágenes que uno ve, ¿no es cierto?, en transporte público, en el metro, ¿no es cierto? Hombres con las piernas súper abiertas, mujeres tratando de acomodarse un poquito, haciéndose el espacio, ¿no es cierto? Y eso se traduce también en otra instancia. Lo que ayuda muchas veces también pensar en cómo a través del lenguaje y las formas de comunicarnos y los mensajes que transmitimos pueden también ayudarnos a interrumpir esta cadena, ¿no es cierto?, de desigualdades. Entonces, ¿en qué sentidos también nos ayuda mucho el pensar en la incorporación del lenguaje más inclusivo, no sexista? Y algunas recomendaciones, y esto también, de nuevo, ¿no es cierto?, reforzando muchas cosas de las que ya hemos visto. Algunos de ustedes van a tener el privilegio, y realmente créanlo, es un privilegio a estas alturas, de poder ser, de que sus hijos o hijas u otras personas se les acerque a preguntarle cosas, ¿ya? Si esa ocasión llega, hay que honrarla, hay que aprovechar esa instancia, hay que muchas veces, ¿no es cierto?, ofrecer respuestas, estar dispuestos y disponibles a conversar. Entonces, insistir en la idea del principio de gradualidad. Las conversaciones no son las mismas según el momento de la etapa del ciclo vital en la que están niños, niñas y adolescentes. La pregunta por los roles es súper importante. Hemos insistido harto y ustedes también me han ayudado a traer este tema una y otra vez en los comentarios. Hay que dejar de pensar que las cosas en general tienen género. Y por cosas estoy pensando en los colores, la ropa, los estudios, carreras profesionales, las emociones, ¿no es cierto? Y eso quedó muy claro en el video. Entonces, que los hombres lloren, que un hombre pueda ir a un concierto de Adele, ¿no es cierto? Aparecía ahí uno de los chicos del video, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de eso? Y que mi hija o mi hijo me vea llorando en la casa, ¿no es cierto? ¿Dejo de ser hombre? Importante el autoexamen, la revisión. Eso también apareció mucho en los comentarios de ustedes, ¿no es cierto? Poder estar haciendo este examen, y es importante hacerlo con otras personas, con mis parejas, con mis amigos, amigas, ¿no es cierto? Estas son cosas que es difícil hacerlas solo. Y es difícil porque uno mismo a veces se entrampa en cosas. Para poder identificar los sesgos es importante hacerlo con otras personas. Y por último, el tema de los límites, saber que no lo vamos a saber todo y está bien, nos vamos a equivocar, estamos aprendiendo, y hay veces que tenemos que aceptar que el aprendizaje se da también con quienes son más pequeños y pequeñas. Podemos aprender de nuestros hijos, nuestras hijas, de niños, niñas y adolescentes.
Y por último, y con eso abrimos ahí espacio a preguntas, si hubiese alguna inquietud, ¿no es cierto?, alguien quisiera compartir. ¿Cómo respondemos? Si es que nos llegaran a hacer preguntas, importante preguntarnos, ¿no es cierto?, en qué manera la forma que tenemos de cuidar a otros y de criar contribuyen o no a generar más igualdad o producen diferencias que generan desigualdades. Respetar nuestras diferencias es súper importante. Las diferencias solo son un problema cuando producen desigualdades. Pero en general es importante, ¿no es cierto?, recalcar que todos y todas somos distintos, que nuestras diferencias son motivo de alegría, son un valor, no son motivo de vergüenza, ¿no es cierto? No hay una sola forma de ser hombre ni una sola forma de ser mujer, hay muchas. ¿Y cómo nos acompañamos en eso? Hablamos de la importancia del ejemplo, la confianza, no eludiendo las preguntas, asumiendo que quizá no las vamos a saber todas y está bien, dejándonos acompañar por otras personas, los colegas, compañeros en la pega, ¿no es cierto? Estamos conversando hoy día sobre esto, esto es un tema que se está discutiendo, qué bueno saber que no estamos solos ni solas criando, sino que nos podemos acompañar por otras personas también. Eso, aquí algunos ejemplos, recursos, me imagino que ustedes también tienen otras ideas, importante socializarlas, aquí dejo algunos libros, ¿no es cierto?, que quizás ustedes los conocen, algunas de estas se han transformado también en series en la televisión, estos pueden ser recursos súper útiles para poder ir incorporando estos temas en la conversación con niños, niñas y adolescentes. Y también entre ustedes, porque a mí me pasa muchas veces que estos son cuentos que me hubiese encantado haber podido leer cuando era chico, me los hubiera mostrado también. En mi época al menos yo no tuve acceso a muchas de estas cosas, así que a veces también me pasa que aprovecho de mirar para atrás y pensar lo que me hubiese gustado leer o que me dieran. Eso, preguntas, comentarios. Aquí tenemos una mano levantada. Nicolás. No sé Sí, si eso. muchas gracias, Dale. Tomás. Gracias por tu presentación, me pareció muy interesante. Disculpa, justo una... Ya, ahora sí. Yo quiero empezar diciendo lo siguiente, que yo siempre fui alguien divergente en estos temas, porque yo hasta cierta edad me gustó lo típico, el fútbol, los autos, lo que sea, por así decirlo, y lo perdí muy temprano. Yo cambié intereses muy temprano como niño, digamos. Y me empezaron a gustar cosas que a la mayoría de los hombres no les gustaban en su momento. Por ejemplo, me gustó la música, pero no me gustó lo típico al momento, lo que es el rock. Me gustó mucho las baladas. Hasta el día de hoy me encanta Luis Fonsi, me encanta Sin Bandera. Y claro, yo tocaba eso y muchas veces se me jugó por mi propio grupo de amigos de música que escuchaba música de niños. Y así tengo muchos ejemplos más. Y siempre he sido un divergente respecto a estos temas. Estoy muy de acuerdo con lo que dices tú respecto a que en este tipo en gustos para mí no hay género. Y lo tengo desde muy claro eso. Y me parece muy interesante que mientras más pasa el tiempo, por ejemplo, mi generación cuando sea padre, yo tengo esto clarísimo. O sea, y tengo dos preguntas respecto a esto. Uno, ¿qué pasa con la tendencia? Con la palabra tendencia, que aquí a mí me marca, digamos, una disyuntiva muy grande respecto a que hombres y mujeres, para mí, yo creo que sí somos distintos, yo creo que sí pensamos iguales, de que tendemos, y por eso coloco la palabra de tendencia, a orientarnos en ciertas cosas que quizás por nuestra propia naturaleza de ser hombre o mujer, tenemos más capacidad en una otra cosa. Por ejemplo, en mi caso, mi polola es súper seca para manualidades, yo veo una manualidad y me estreso, no puedo, soy más directo en algunas cosas. Pero también eso tiene que ver con un tema de desarrollo personal, encuentro yo. Entonces, mi primera pregunta hacia ti es, ¿qué pasa con las tendencias cuando cierto grupo de mujeres que se realiza un estudio y cierto grupo de hombres tiende a responder a cierto tipo de, como dices tú, estructuras culturales, mandatos, prejuicios, que responden a estos roles de masculinidad y feminidad? Pregunta uno. Y la pregunta dos es, ¿qué recomendarías tú ya en temas de crianza? Porque yo también trabajo harto con niños en voluntariado, para que puedan explorar y expandir, digamos, sus sueños. Es muy importante el tema a través de juguetes, a través de ejemplos, en relación a futuras profesiones, que se entienden a encasillar mucho a hombres y mujeres por igual en roles en cuanto a futuros trabajos. ¿Qué recomendarías tú para poder hacer eso, digamos, mucho más accesible a los niños para que lo puedan entender también? Perfecto, muchas gracias Nicolás. Tenemos otra mano levantada, aprovechemos. Sí, Juan Gui,
y si puedes hacerla cortita, cosa de poder después juntar ambas preguntas ahí con la respuesta. Sí, claro, ¿me escuchas? Sí. Genial. Bueno, al respecto, he recogido su información, bastante interesante seminario, y quisiera aportar con una experiencia de vida que en lo particular me caló bastante fondo. Tengo una conocida que su hijo a los 11 años quiso hacer cambio de género porque se dio cuenta evidentemente que ya no, lo de él no era ser niñito, y a los 11 años ya quería ser niña, ¿ya? Tratamos siempre nosotros de apoyarla, porque quiero ser sincero, tal vez a lo mejor no utilice el lenguaje apropiado al respecto, pero yo siempre le dije que tenía que tener mucha paciencia con su hijo, porque desde mi punto de vista yo pensaba que iba a ser gay, por el comportamiento que tenía desde muy pequeñito, 4 años, 5 años, hasta que en algún momento llegó a los 11 años y el niño dijo, no, en verdad, dijo, yo no soy gay, yo soy trans. Y aquí va mi pregunta. Lamentablemente el colegio no activó ningún tipo de protocolo al respecto. Y mi consejo en ese momento fue decirle, oye, tu hija lo está pasando muy mal, así que sácala del colegio y que haga exámenes libres, y vamos a ver de otra forma cómo podemos como ayudarla y darle apoyo psicológico. Ella vive en una ciudad en el norte de Chile y ha sido bastante compleja la situación hasta el día de hoy con Ignacia. Entonces, ¿qué tú nos puedes recomendar al respecto? ¿O hay algún organismo de control? Porque siento que ese es el problema principal hoy por hoy. Lamentablemente no tenemos ningún tipo de organismo que controle la activación de protocolos frente a estas disyuntivas. Perfecto, muchas gracias Juanqui. Voy a partir por tu segunda pregunta, Nicolás. Yo diría que algo que puede, sin duda, ayuda muchísimo, y esto me imagino que también les puede servir a varios y varias de ustedes, es poder visibilizar lo más posible la diversidad de experiencias que existen en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, no solo profesionales, sino también deportivos, ¿no es cierto?, porque es en la medida en que vamos mostrando, ¿cierto?, imágenes. Entonces, cuando niños y niñas pueden visualizar y ver que efectivamente una mujer puede ser presidenta de un país, que, ¿no es cierto?, una mujer puede ser ingeniera, o que un hombre también puede bailar, ¿no es cierto?, ballet, etcétera. Cuando visualmente eso está disponible y eso de alguna manera contribuye a expandir el horizonte de posibilidades, la imaginación incluso, eso ya es un tremendo paso. Y después, junto con eso, yo creo que en la medida en que podemos ejemplificar, ¿no es cierto?, y traer ejemplos que sean distintos. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, en los colegios, muchas veces cuando se está enseñando matemáticas, por ejemplo, muchos de los ejemplos que se utilizan en las clases de matemáticas, en el fondo también transmiten la idea de que, en el fondo, es un tema que es muy masculino, por los ejemplos que se utilizan, ¿no es cierto?, por el tipo de problemas que aparecen, y algo que se recomienda muchas veces es incorporar en los mismos ejemplos que se utilizan o en la misma forma de enseñar las matemáticas o la ciencia, ejemplos que incorporen tanto hombres y mujeres en las cosas visuales, en los ejemplos concretos, etcétera, etcétera. Entonces, si es que eso se puede introducir en nuestro discurso, ¿no es cierto?, las actividades que proponemos, etcétera, yo creo que eso también va a ayudar muchísimo. Y para poder decir algo en relación a tu primera pregunta sobre la tendencia, yo diría que es cierto, y en general es importante, ¿no es cierto?, reconocer que efectivamente hay ciertas áreas en las que hombres y mujeres van a tener, ¿no es cierto?, como un tipo de sensibilidad que es distinta, un tipo de desarrollo motriz incluso que puede ser distinto, y yo más bien pensaría en que hay ciertas, digamos, áreas de desarrollo intelectual, manual o lo que sea, donde es más común, ¿no es cierto?, y a mí en lo personal me gusta más la palabra común, es más común ver, o es más común encontrarse con, ¿no es cierto?, más hombres que mujeres, o es más común que en ciertos espacios, ¿no es cierto?, las mujeres sean mejores que los hombres para las manualidades. El punto, creo yo, es que ojalá esas tendencias o esas cosas más comunes no se traduzcan en cerrar puertas para quienes quisieran explorar.
si es que tienen o no ese talento, porque a veces incluso pasa por un tema de talento, un tema de interés particular, etcétera, etcétera. Entonces, mientras eso no restrinja posibilidades, ¿no es cierto? Creo que está perfecto. Y es bueno respetar esa diferencia. Y en relación a la última pregunta, y que esto también, ¿no es cierto?, les puede ayudar, esto nos pasa mucho en las charlas como esta. Esto que les presenté es súper, de alguna manera, bien introductorio, ¿no es cierto? Ya habla de temas de género de manera súper general. Hoy día sabemos que los desafíos, especialmente los temas de crianza y educación, son más complejos porque nos invitan muchas veces a pensar el género de una manera que no es, en el fondo, que no es binaria, y el género en un espectro. Y eso nos invita muchas veces también a pensar acerca de la posibilidad de que existen personas que no se identifican como hombres y mujeres. Personas que se identifican como trans, como no binarias, ¿no es cierto? Y esa es una realidad que existe también hace mucho tiempo. Y creo que eso podría ser un tema súper interesante conversar en un segundo taller, en un segundo espacio de conversación. Pero simplemente decir, quizás para tranquilizar, que efectivamente desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud existen circulares que tienen, ¿no es cierto?, fuerza de normativa legal que obliga a los establecimientos educacionales, en este caso, a activar, ¿no es cierto?, protocolos que faciliten la transición de género cuando la transición es requerida por los y las estudiantes o las familias, ¿ya? Y eso es algo que los establecimientos debiesen conocer y debiesen activar. Y eso, si es que no se hace, el Ministerio tiene facultad de fiscalización, ya a través de la Subsecretaría de Educación, o si es que, ¿no es cierto?, ocurre en el espacio de la salud, la Subsecretaría de la Salud. Entonces yo invitaría, ¿no es cierto?, a poder quizás contactarse con esos organismos ministeriales o con organizaciones de la sociedad civil que trabajen con la población LGBT, y preguntar cómo poder asesorarse y cómo poder, ¿no es cierto?, hacer que la normativa legal se aplique en lugares donde no se está aplicando. Esa sería mi recomendación general. Y ya estamos pasaditos de la hora. Karen. Sí, ya estamos pasaditos, Tomás, efectivamente. Solo como resumen, no hay preguntas en el chat, pero todos muy agradecidos con el contenido, con tu charla. Tenemos hay una persona que compartió para aquellos que quieran descargar un trabajo que realizó personalmente Eric, así que también los invito a quienes no han visto el chat poder descargar esa información que nos está compartiendo. Como dije al principio, o sea, agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos. Yo creo que así como lo dijo Tomás, esto quizás para muchos es el inicio de transformar, ¿cierto?, nuestra crianza, con espacios para equivocarnos también, y también con espacios para ir aprendiendo, y creo que esto hoy es parte de eso. Y este es un espacio seguro. Qué mejor que en el lugar donde trabajamos tener este espacio para conversar. Y también espacios para preguntar. Así que también dejo invitados a aquellos que sigan quizás con algunas inquietudes, poder hacernos llegar esas inquietudes en la medida que nosotros podamos, por supuesto, responder. Si no, pediremos ayuda también a la Fundación. Y este es el inicio, ¿no?, para muchos de nosotros. Así que gracias, Tomás. Sin duda la generación de conciencia, mirarse, una de las cosas que nos dijiste ahí, es primordial para esta transformación, para este mundo, ¿no? Así que muchas gracias, Tomás. Vamos a compartir más adelante el contenido, así que ahí atento a sus correos. Quiero finalizar entonces esta charla dando otra vez las gracias por su participación. Esta charla está dentro de nuestro mes de equidad de género, así que atento al resto de actividades que sigue realizando nuestra universidad. Recuerden que hay algunos concursos por ahí, y atentos que siguen todavía en algunas actividades. Así que gracias, una buena jornada para cada una y uno de ustedes. Muchas gracias, Karen. Gracias a todos y todas. Buen día y ojalá nos veamos más adelante. Chao, Tomás.